Sonia. Un chico, no me acuerdo, sueco, ¿dónde quedamos? Que era sueco. Y una chica que no se toca la bombilla. O sea, se toca, no se revuelven, sí. No, se toca, sí. Ahí está, a ver, vamos. Pasa que prefiere el cafecito. Sí, me parece, Daniel prefiere el café, El pero café está bueno, bien, hay que son- probar para saber. Acá con el amigo Fer vinimos a hacer una nota para el periódico de Monagas. Gracias por la oportunidad. Hacía mucho que no hacíamos una nota, pero Yo me estoy divirtiendo con esto que son las viejas cajas de depósito de los bancos. Depósito no, hace 1000 años que no veía. No, ya no se usa el banco. gracias. La zona minera es otra Venezuela, el Orinoco es otra Venezuela, o sea, en cuanto a lo que es paisajístico. Y acá a 100 kilómetros, me parece que es importante. Y igual es Otra. Ahí va. Salud. Salud acá. Luz. Bueno, después en la nota en el periódico, no podíamos venir a tomar algo fresco, hace mucho calor acá en Maturín. Hoy el último día acá con Fernando, también ciclista amigo. Claro que sí. Bueno, Bueno, y gracias. como mi amiga Karen no toma, una Ahí está. maltica regional. Ahora cuando venga Karen con el pan, una maltita. Bueno, Fer, muchas gracias, hermano. Salud, hermano, no contamos. Gracias. La verdad, está muy buena. Muy bueno. Está muy buena. Es algo que no tenemos en Argentina, la No. costumbre de tomar malta fría, de hecho no se consigue. No, nunca vi. En Argentina está la malta como de polvito para tomar como café, digámoslo. No, pero está muy buena. Está muy buena.
llegó la difícil hora de partir de Maturín después de todos estos días en los cuales de a poquito fuimos extendiendo nuestra estadía, pero hay que seguir. No nos vamos a cansar de repetir, gracias a todos los ciclistas, a todos los que nos dieron una mano, a Daniel que nos dio una mano acá en el hospedaje, en la posada Las Nenas, para todos los que quieran. Cuando vengan a visitar a Maturín es el lugar para quedarse. Ahora y para los próximos carnavales, acá la posada. Así es. Bueno, Dani, la verdad de corazón, muchísimas gracias. O sea, no puedo hablar porque ya nos da tristeza tener que irnos, pero bueno, sabemos que el camino nos va a encontrar de vuelta. Así es. Lo que les puedo decir es que Dios los bendiga y los lleve con bien a todos. Gracias de corazón. Gracias. Un placer. El Old Biker. Gracias. Uno de los grupos de ciclismo que nos acompañó en estos días. No sé por qué es Old, pero bueno, tiene una energía increíble esta gente. No sé. Old por viejo, somos el grupo de ciclistas viejos. Pero son los que más energía tienen. Gracias. Son los que más manejamos bicicleta. Nos despedimos de Maturín en este lugar que es un ícono de la ciudad, en la redoma de Juana la Avanzadora. Juana, una heroína de la independencia venezolana. De hecho, en la zona, entre los años 1813 y 1814, se sucedieron 5 distintas batallas por la independencia. Esta ciudad fue fundada en el año 1760, esa es la que se considera la fecha de fundación definitiva, y fue cuando se creó aquí un pueblo de misión de indígenas guaraunos. En su momento lo llamaron San Judas Tadeos de Maturín, hoy simplemente Maturín, la 7ª ciudad más poblada del país de Venezuela. Buen día. Casi se me cae. Adiós. Adiós.
Salimos bastante rápido de la zona metropolitana de Maturín. Aún así, muy acalorado, mucha humedad, estaba pegando ya el sol a las 8:30 de la mañana. Entonces fue que se nos empezó a antojar algo dulce y fresco, es decir, tetas. No conseguimos. Pasamos por la Toscana, otro pequeño pueblito, tampoco conseguimos. Está difícil porque bueno, son días feriados de carnaval y la producción se acaba rápido. Y luego pasando por el pueblo de Chaguaramal conseguimos unas cremosas de fresas y de maní riquísimas, las mejores que hemos probado, muy económicas también, y nos dio un empujoncito porque esto viene subiendo y bajando. Esta es la vía que elegimos para salir de Maturín, camino a la costa. Hola, chao. Así que bueno, el peor momento para ver si estamos subiendo la loma. Vamos que las tetas hicieron efecto. Ahí yo sí necesitaría otra más. Pero bueno, gracias a la gente de Maturín, se lo dijimos a cada uno personalmente, pero nunca está de más agradecer nuevamente. Y ellos fueron los que nos recomendaron esta ruta. Íbamos a ir por Caripito, siguiendo por la Troncal 10, pero recomendaciones nos hicieron cambiar de opinión, ir por la Troncal 1 hacia Caripe, un lugar que dice que es muy lindo. Y bueno, como verán, supone subir más. Por Caripito las elevaciones eran mínimas, era un camino más directo a la playa. Esta no, esta ya nos lleva por la, como dicen técnicamente, en la serranía interior del sistema montañoso de Caripe, básicamente la serranía de Caripe. Así que tenemos que subir hasta el pueblo de ese nombre, casi 1000 metros. Y de ahí sí, subimos un poquito más y ya lentamente vamos a bajar hacia la costa finalmente. Por lo pronto ya se ven las montañas a subir. Ahora hasta el pueblo de Aragua, donde vamos a hacer un descanso. Después, más adelante, veremos dónde dormimos y mañana sí hacemos la subida dura hacia Caripe. Nos vienen escoltando, debe que se corrió la voz y nos están esperando de una forma mucho mayor de la que esperábamos en Aragua de Maturín, que también están escoltando más adelante a Karen. No te quiero poner presión, pero me parece que nos están escoltando. No sé qué decir. Encima que son duras las subidas, tenemos un poquito de presión. Durísimo. Ya hay más gente. Tampoco.
gente de turismo, gente de deporte, ciclistas, la alcaldía, no sé, todo. No le alcanzan las palabras para decir gracias, de verdad. Después de tremenda recibida, tremendo almuerzo, tremendo encuentro, todo, la verdad que, como siempre decimos, a veces las palabras no alcanzan para tanto agradecimiento. Gracias absoluto, pero bueno, tenemos que seguir camino y nos vamos con nuestros pancitos de guayaba y arequipe, dulce de leche de Camipán. La verdad, se come espectacular. Y ahí nos putea el del auto. Y ahí dice, acá cortaron la calle, me doy la vuelta. El videito. Está en todo. El videito. Vaya. Gracias. Gracias. Gracias por todo, chicos. Chao, María. Excelente. Esta es la subida de los Pérez, una de las más duras a Caripe, según nos dijeron. Y sí, la verdad que en muy pocos metros sube de una forma muy inclinada. Yo quedé atrás con uno de los chicos que nos escoltan. Karen y los demás se adelantaron, pero bueno, salieron muy buenas tomas. Está durísimo. Ya una vez ahí en los Pérez sigue subiendo, pero de forma un poco más gradual. Pero hacía mucho que no teníamos lomas así, por favor.
Les di mucha ventaja, me parece. Pensé que les iba a alcanzar, pero... Gracias a todo mi corazón. Ahí está el responsable. Está responsable de todo este esfuerzo. No, Gracias. vale. Nos vemos en Argentina. Seguro. Ojalá. Y luego subimos para Alaska. Ahí está. ¿Otra vez? Otra vez. O nos vamos, hacemos otro recorrido para no repetir. Vámonos por Nos Europa. vamos en Europa. bici también. Chicos, un placer. A organizamos. todos. Gracias. Gracias, Bueno, chicos. vale, suerte. Chao. Buen descenso. Sí, va. Chao. Vamos a darle. Bueno, llegamos a Los Pérez, la parte más alta de esta subida. Mañana tenemos que subir mucho más, pero no tan inclinado. Hasta acá nos acompañaron nuestros amigos ciclistas y bueno, los bomberos, policías. La verdad que, qué sé yo, otro día magnífico, La increíble. verdad que sí, bueno, gracias primeramente a nuestros Hola. amigos ciclistas, Can, Rebeca, Silvana, Daniela, los bomberos que vinieron haciéndonos de soporte a la gente, chao, a Mari, a Soledad, a la gente de deporte, de prensa, de turismo, bombero, no sé, a todos. Ya, perdón si no me olvido de nadie, perdón si me falta decir a alguien. Es como, Demasiado, creo que mucho. se los dije, Bueno. es difícil realmente expresar a veces tanto porque uno se siente abrumado con muestras de tanto cariño. Gracias, pero así, de lo más profundo. Bueno, vamos a avanzar un poco más. Increíble. Avanzamos un poco más. Les insistimos que nos dejen acá porque nos querían acompañar hasta donde dormamos, pero no. Hasta acá vamos a llegar. Un poquito más. Adiós. Chao, chicos. Adiós. Avanzaremos unos kilómetros más y ya a dormir para estar frescos para mañana. Adiós. Buena. Buena. Buenas tardes. Café criollito. En nuestros planes de construir algo La libertad no está en quedó ahí. Gracias, qué delicia. Oh, qué placer. Gracias. Es que es así, es así. Entonces, empezaron a vivir de eso y aquí no quieren trabajar. En cambio, una carrera como esa es algo que no me encantó, realmente. Mi abuela me dice, veo con un platico, me dice, ¿vas tú vas con eso? Ay, me lleva que comí ese muchacho, que el muchacho tiene toda la mañana sin comer. Mira, salía. No, ay, abuelo, no sea malo, yo le voy a llevar a comer ese pobre muchacho. Ay, que ven que tú. Arepita con ¿Puedo decir algo? No sé, ella vaya a empezar, yo la tengo. Voy a decir que la mañana Lo que es cultivar alimentos. Entonces lo que hacemos aquí es, con un palo largo, apretamos
que ella se afloje, pues se afloje la caña. En lo que la caña se afloja, entonces lo hacemos esto 2 veces. Muchos otros lo hacen con un palo más largo y entonces hasta se montan en él. Dale para atrás. Este es el trapiche Antiguo, que este era como decir los primeros trapiches aquí para hacer el guarapo. sí, en Venezuela, para hacer el guarapo de caña. Después se implementó otros que fueron los mecánicos. Eso que ustedes vieron por allá, que como Tiene todavía, no parece, pero larga un montón. porque le cae encima la... No parece lo que tiene, pero en temporada de invierno más aún. Así está más jugoso. Ah, claro, porque llueve en esta temporada. Claro. Sácalo para darle la vuelta. También. Sí, Ah, tranquila. la primera final. Ah, primero son estos acá. Nosotros los hacemos así. Así. Después que los hacemos así, aquí, entonces los ponemos a freír. Y quedan así. Proceso de los mejores chicharrones de Monada. Sí, sí, aunque ustedes, miren, van así, son demasiado buenos. Es el milagro de él. Chicharrón artesanal. Ayer, después de la subida de los Pérez, íbamos a llegar hasta Río Chiquito, esa era la idea, un pueblo que está un poquito más adelante, pero cruzando por Manapire vimos que venía una subida, entonces empezamos a sacar cuenta de si íbamos a llegar o no con luz de día. Y desde el puesto que venden chicharrones nos saludaron muy amablemente, dijimos vamos a consultarles a ellos. Cuestión que la familia Sánchez Plasencia nos terminó diciendo que podíamos venirnos acá donde ellos viven, cerca de la Quebradita. Pasamos una noche con ellos, la mañana, una familia. A veces no puedo entender cómo en un día te puedes encontrar con tanta gente buena, desde que salimos de Maturín hasta acá. Bueno, ahora lamentablemente la mañana ya está empezando un poquito tarde para nosotros para arrancar en la bici. Sabemos que se vienen unas buenas subidas, así que ya me parece que hay que despedirse y lamentablemente arrancar, pese a que nos gustaría quedarnos un rato más. Y ahí está Camila, cantante y artista de la familia, porque canta espectacular. Cuando seas grande mira lo que pienso darte, un caballito pa' que aprendas a montar, que sea mansito, que no necesites espuelas, de buena rienda y que atienda por el bozal. Tendrás tú mismo que escoger porta y color, que muestre siempre mucho cargo al caminar. Ese caballo será más que tu montura, fiel compañero y un amigo en especial. Gracias por todo, un gusto Gracias a ustedes por la enorme. experiencia. Éxito en todo, que sigas estudiando, que te va a ir súper bien. Gracias, Sí, Oscar. gracias. Chao. De verdad, chao. Gracias. Y chao al artista de la familia, la más bella. Y bueno, así que acá ya saben, en Manapire, los mejores chicharrones en el puesto sobre la ruta. Paren a comer. Manapire. Gracias chicos, de corazón. Gracias. Muchas gracias.
Ya me quedé sin aire en la primera subida. Qué gente buena, por favor. La verdad que es la combinación perfecta. Viajar lento, en bicicleta, y la amabilidad venezolana. Es increíble. Nos costó un montón salirnos de esta casa hoy. Pero bueno. Gracias. Gracias de corazón. La verdad que increíble, increíble. Todo el éxito para ellos y para todo el país, la verdad. Gracias.